el don de la conciencia. De lunes a viernes. Es un regalo envenenado. De 9 Porque lo primero que descubres es que te vas a morir. a 11 de la mañana. Los animales son inmortales, decimos. Son inmortales porque no saben que se van a morir. De 8 a 10 en En Canarias. cambio, nosotros sabemos que la muerte es inevitable. Hoy El ser humano está hecho para vivir en el futuro. empieza todo Es decir, para tener proyectos, siempre hay que tener proyectos, siempre hay que tener ilusiones, en Radio 3. pero ojalá pudiéramos vivir sin angustia. Estos deseos que manifiesta Arzuaga, eso de vivir sin angustia, de desatar los nudos en el estómago que nos genera hablar, estar cerca o sentir la muerte, son difícilmente solucionables, pero hay quien asegura que hablar de ello y plantear ciertas dudas, oye, pues puede aligerar la carga, ¿no es así, Cris? Sí, bueno, sin ánimo de ser cenizas hoy tenemos que decir, traemos el libro Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños, a la que dan 38 respuestas. Ana Juan Cantabellas y Helen Gazi. Buenos días, Helen. Hola. Edita, por supuesto, Wonder Ponder, tu otro hijito, ¿no? O tu hijo mayor sería. Editorial especializada en libros de filosofía y juegos para niños, y premio Andersen al mejor proyecto editorial 2029 en Italia por ser un perfecto equilibrio entre reflexión y diversión. Primero, enhorabuena por el premio. Sí, Muchas gracias. Luego, enhorabuena porque ya os han pedido que vuelvan a imprimir el libro. Exacto. Sí. En 3 semanas. Estamos como, no sabíamos que había tanta sed mortal. Claro, y porque tiene distribución internacional. O va a estar por ahí. Realmente no es, no es por eso. Hemos vendido eso en España, porque internacionalmente lo que hacemos es vender derechos. Vale, vendemos los vale. derechos Sí. y lo... Oye, como escritora, y ya que estábamos hablando de equilibrios, no sé si ha sido fácil encontrar el tono perfecto para esta publicación, si habéis tenido que trabajarlo de alguna manera o ya delegabais en vuestro encanto y talento naturales por anteriores publicaciones. Ha sido muy difícil encontrar el tono. Yo diría, escribirlo, que yo además estaba escribiendo los textos finales, que es donde realmente se le da el tono. No he tenido una experiencia de escritura parecida. Un equilibrio de cercanía, de calidez, de cierto humor, pero también de franqueza, de sinceridad. Había muchas cosas que tener en cuenta. Porque más que una pregunta, a nosotras leyendo, hay una sensación que genera el libro, es que hemos aprendido a relacionarnos mejor con la muerte, pues a través de la ciencia, como se puede ver a través de los cuidados paliativos, etcétera, que a nivel social. Desde luego. Y de hecho, por ejemplo, muchísima gente que ha comprado el libro está relacionada con el mundo de cuidados paliativos y han dicho, esto es lo que necesitábamos también, porque muchas veces lo que hace falta es tener conversaciones de un tipo que no estamos siempre preparados para tener. Para nosotras nos apetecía hacer un libro, o nos parecía como que faltaba un libro para niños sobre la muerte, y no solo para niños, yo creo que para adultos también. Claro, Sí. hay la pregunta 24, ¿por qué nos incomoda hablar de la muerte? Exacto. Vendría a ser la pregunta paraguas de todo esto, ¿verdad? Claro, pero un libro que no fuera para momentos de duelo, o para momentos críticos. Ya. Porque parece que solo hablamos de la muerte cuando se ha muerto el abuelo. Claro. Entonces, y de repente no sabemos muy bien, solemos recurrir a la ficción porque pone algo entre nosotros y el niño que parece que nos parapeta un poco y que, no sé, le encargamos a la ficción que de repente el niño va a entender milagrosamente que el abuelo se ha ido a una isla y nunca volverá, y de repente, bueno, pues ya está, que lo entienda de alguna manera, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Aunque hay libros fantásticos de ficción sobre la muerte que ayudan a abrir puertas, pero es verdad que muchas veces esa ficción funciona más como muro que como puerta, yo creo, de conversación, ¿no? Y queremos hacer un libro informativo sobre la muerte. La primera pregunta va directa al esqueleto. ¿Yo me moriré? Respuesta. Querida Claudia, estás de suerte. La tuya es una de las pocas preguntas sobre la muerte que tiene una respuesta clara y directa. Sí. Bueno, Punset decía, antes de morir, claro, ¿Sí? decía, oye, el hecho de que todos los seres vivos hayan muerto antes que yo no quiere decir que a mí me vaya a suceder. Por supuesto, era Eso es optimismo. Razonamientos que él hacía como para llevar hasta el último extremo la lógica, pero bueno. Pero dadas esas respuestas, lo bonito para nosotros es, Helen, cómo desarrolláis las mismas, ¿no? Desde la fascinación, sobre todo, como decías también, pues no queriendo darte una solución en un momento crítico de tu vida, sino pues desde esa fascinación y siempre enfocada
enfocándola pues en el objetivo principal del libro, que es que no sea tabú, que cuanto más hables de ello será más fácil de asumir. Claro, y también yo creo reconocer las distintas perspectivas desde las que nos interesamos en la muerte. O sea, hay una curiosidad científica, hay un asombro filosófico relacionado con la muerte y la vida, pero no solemos prestar mucha atención a eso. Y a veces yo creo que mirando todas las perspectivas desde las que nos interesamos, lo otro, que no queremos hablar, también se sitúa, se coloca, nos permite, digamos, pensar en la muerte o en la mortalidad de una manera un poquito más compleja y matizada y que forma parte de un ecosistema de otros intereses también. Una de las curiosidades de esta publicación es que están vuestras respuestas, pero también están las de Andrea Antinori, al que le diste solo las preguntas para ilustrar. Y eso es... Sí, de hecho fue Qué decisión más arriesgada por otro lado, pero qué divertida después el resultado. Bueno, fue muy divertido además porque fue divertido luego escribir el texto ya con las ilustraciones también, porque pudimos jugar, que normalmente se hace al contrario, ¿no? Claro. El ilustrador puede jugar con el texto. Pero el hecho de que desde el texto jugáramos con las ilustraciones funciona muy bien y nos apetecía que tuviera un poco la libertad de jugar como quisiera, ¿no? A veces responde de alguna manera, pero otras veces simplemente también juega o extiende o interpreta la pregunta a su manera. Yo creo que el trabajo de Andrea en el libro también hace mucho, hablando del tono, muchísimo por el tono, ¿no? Y a todo esto, Andrea a lo mejor no es muy conocido en España, pero es un ilustrador italiano con tropecientos premios. Y yo creo que es el que ha facilitado, antes he hablado yo de la distribución internacional, de que hayáis vendido los derechos internacionales del libro a muchos países también, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, solo ha salido hace apenas un mes. Hemos vendido derechos, de hecho, esto es una primicia, pero hemos vendido derechos por primera vez a Estados Unidos y a Rusia también. Fíjate. ¿Y os da miedo cuando cambia de país? Quiero decir, esos derechos, dices, ¿tendré que retocar algo en el texto para adaptarme a su... Bueno, eso siempre... a sus ideas. Eso veremos. A ver, hombre, no nos han pedido todavía que retoquemos, y cuando nos piden que retoquemos cosas, nosotras siempre buscamos de alguna manera una manera de retocar sin retocar, si me entiendes. Claro. ¿De qué te ríes, Marta? Mira, es que estaba pensando ya en el libro editado en Rusia y en la pregunta 29. ¿Qué sientes cuando te envenenan? Y quizá en vez de la respuesta que dais vosotras es como, pues mira, con vamos a preguntarle a este que todavía está en la UBI. Este otro que murió finalmente porque le dimos con el paraguas. Se puede complicar mucho. Se puede complicar mucho la pregunta. Hay una muy divertida, por ejemplo, que, pues no sé, a nivel internacional también puede tener su gracia. Cuando morimos, todo el cuerpo se mueve de golpe. Y aquí el ilustrador va por libre y pone la cabeza de María Antonieta huyendo en patinete de la guillotina y vosotros aprovecháis para comentarlo, por supuesto. Claro, de hecho esta fue una que claro, algunas de las ilustraciones salieron muy rápido, ¿no? Pero hubo como a lo mejor 10 o así que nos costó mucho dar con la representación gráfica, ¿no? Y hubo mucha conversación entre Andrea y yo, que estuvimos los dos un poco... Y aquí decía, por favor, no me quites a María Antonieta en patinete, es como lo único que te pido, ninguna. Y era como, bueno, está bien, además es muy gracioso. Hay que decirlo. La que sí has escogido es la de la pregunta número 2, ¿cómo se va la piel? La habéis escogido para la portada, porque sale esa escena costumbrista, digamos, de un esqueleto colgando pues su piel completa, su gorro, sus calcetines, calzoncillos, gafas. ¿Por qué escogisteis de todas estas? La de María Antonieta hubiese sido muy buena también, pues para ilustrar la portada de Así es la muerte. Bueno, pues yo creo porque es tan amable ese esqueleto, ¿no? Está invitándote a entrar al libro. Tiene algo también, decía la editora Raquel Martínez Uña, que es como una escena mediterránea de la muerte, ¿no? Que está ahí tendiendo, es verdad. ¿verdad? Al balcón. Hay algo bonito y sobre todo que yo creo que invita y establece el tono del libro entero, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos puesto a María Antonieta, a lo mejor hubiera dado una sensación muy, muy concreta del libro. El libro tiene muchas ilustraciones de un tipo diferente y humor de un tipo diferente, y no sé si eso hubiera llevado a pensar que era un tipo de libro determinado. Yo creo que este representa mejor el libro, digamos, entero, ¿no? Algunas de las preguntas pues son fáciles de contestar, algunas por lo inevitable, como en el caso de si te vas a morir o no, las otras desde lo científico, la descomposición de la materia y esas preguntas que les preocupan a los niños, pero hay un momento en que uno siente mucha compasión, por ejemplo, por Fasel, que dice, ¿por qué tenemos que morirnos? Y sale
con cero respuestas, muchísimas preguntas. Claro. Bueno, una de las cosas que nosotras también nos propusimos es en las respuestas siempre dejar visible el hilo de nuestras propias dudas e incertidumbres y de nuestras propias preguntas también. Y un poco también modelar una manera de relacionarse con la incertidumbre y con un determinado tipo de pregunta, que yo creo que también es algo que nos bloquea mucho a los adultos, ¿no? Como, ¿qué hago ahora? ¿No? Me acaba de preguntar esto, no tengo ni idea. Y hay maneras diferentes de relacionarnos y de navegar en esa incertidumbre que nos desbloquea un poco, ¿no? Y una de ellas es más preguntas. Y ya está. Claro, y luego es que hay tropecientas preguntas, aparte de las que están respondidas e ilustradas, también en las guardas, en el interior, está forrado de preguntas que os han hecho y que entiendo que son con las que trabajasteis antes de dar con esta selección final, ¿no? Exacto, sí. Es que esto fue un proyecto, además, un proyecto que nos ha llevado como casi 4 años, que empezó tratando de crear espacios y tiempos para generar preguntas sobre la muerte en niños, ¿no? Wow. En talleres. Mira, ¿crees que tus acciones en la vida te afectarán una vez que estés muerto? Marcos, por Dios, deja de pensar estas cosas. Tienes 15 años, vete por ahí, disfruta. O sea, preguntas que son tremendas. Sí. Así es la muerte. Estamos hablando con Ellen Duffy y queda claro desde el índice que no pretendéis una lectura lineal de esta publicación. Incitáis mucho, pues, desde el inicio, porque incluís un índice de esas preguntas para que cada uno se dirija a la que más le interese a priori. Y luego invitáis también al propio lector, pues, a saltar de una respuesta a otra con esos comentarios al margen del tipo, si esta respuesta te ha interesado, pues deberías pasar a la 19, 27 y 29. ¿Qué criterios mantenéis para marcar ese recorrido? El recorrido de las recomendaciones... Sí. Pues es bastante subjetivo, la verdad. Sí, porque... O sea, hicimos una lista, yo, Ana, que es la otra autora, Ana Juan Catabella, y también Raquel Martínez Uña, y vimos en cuáles coincidíamos que eran relacionables, ¿no? Que podían, digamos, despertar un camino de curiosidad posible, y en las que más coincidíamos, pues esas pusimos. Tranquilizáis al lector con datos como que las primeras células en morir son las del cerebro, porque son las que más oxígeno necesitan, para que sepamos que no nos enteraremos de que estamos muriendo, o os enfrentáis al reto de saber qué sientes cuando te envenena, como decía Marta. ¿Habéis tenido que documentaros mucho, al menos en cierto tipo de respuestas? Sí, mucho. Claro. De hecho, eso fue una de las primeras cosas que no teníamos claro cómo hacer, ¿no? Al principio dijimos, tenemos que llamar a un experto por cada pregunta, ¿no? Y después dijimos, bueno, esto no es factible y además tampoco es quizás necesario. Entonces, nosotras hicimos una investigación muy larga para cada pregunta, o sea, tenemos un documento que podría haber sido un libro para cada pregunta. Redactamos las respuestas y luego lo que sí contamos es con una revisión científica de una bióloga que se llama Javiera Torres y de una revisión psicológica también de Montse Colillas. Simplemente porque, bueno, pues en esa franqueza con la que contestamos no queríamos, no sé, pues meter la gamba de alguna manera concreta de esto no conviene decirlo, no sé. La verdad es que no nos tiró mucho de las orejas. O sea, estuvo bien, pero estuvo bien tener su lectura, ¿no? Biología, filosofía o carpinteros, porque hay una pregunta, la 22, ¿cómo se hacen las lápidas? O sea, que esta es una pregunta muy, muy concreta de alguien que lleva la ingeniería en la cabeza, vamos, directamente, ¿no? Exacto. Bueno, me encanta que haya preguntas así, claro, ¿no? claro. Tan variadas porque siempre pensamos preguntas sobre la muerte de niños y cuando estás realmente ahí claro. te hacen preguntas de todo tipo, ¿no? Sí. Y luego hay una que me ha hecho mucha gracia, que también este es un científico de los que tiene moscas en su casa o algo. Decía algo así como, ya no la encuentro. ¿Cuánto tarda más, se tarda más en descomponerse un cuerpo? ¿En un nicho o en una tumba? Y Sí. Claro, un chaval de 12, 13 años que dice, ¿cómo tendrás la casa, verdad? Con el saltamontes, el no sé qué, haciendo como experimentos. ¿Quiénes te comen yogur, primero? ¿Quiénes después? Sí, es como sí. todo. Sí. Gente que lleva como la ciencia dentro ya, sí. Bueno, si la muerte ya suele ser tema tabú con los niños, no digamos el suicidio, que entiendo que es por ahí por donde ibas cuando hablabas de que la última parte es quizá donde, bueno, ha sido, no sé si más prudente en las respuestas, pero te ha costado más elaborarlas. Pues eso, lo citáis como uno de los fenómenos humanos más difíciles y duros de comprender. Esa pregunta la lanza Laura, es la número 16, y dice, ¿por qué hay gente que se suicida? ¿Os habéis enfrentado a esta pregunta en muchas ocasiones? No sé cuál es vuestra sensación al plantear, por ejemplo, el tema en esos talleres de los que ha salido este libro. Bueno, es muy interesante porque los niños perciben una
censura absoluta de hablar del suicidio. Entonces, muchas veces te miran antes como diciendo, ¿cualquier cosa puedo preguntar? ¿Cualquier cosa de verdad? Porque voy a preguntar esto, voy a mencionar suicidio y no sé si... y entonces, pero una vez que sí lo transmites, no pasa nada, sí que preguntan, claro que preguntan. Y les haya tocado de cerca o de medio cerca o simplemente lo hayan oído en las noticias, es una cosa por la que se preguntan mucho, claro, y por la que no reciben casi nunca ningún tipo de conversación realmente. Este trabajo nace de esos talleres y de la publicación del cuadernillo Mortal, propuestas vitales para pensar sobre asuntos mortales, que está disponible online. Y las preguntas llegan de España, de México, Argentina, Turquía, Finlandia, Alemania, Reino Unido o Francia. ¿Dónde te da la sensación, Ellen, porque al final supongo que es más eso, que está más madurado el discurso sobre la muerte, especialmente dirigido a niños? Por ejemplo, en el caso de la pregunta 33, en el que además abordáis la eutanasia. Bueno, la verdad, a ver, no es un estudio sociológico. Claro, esto, claro. Ni es una muestra, claro. La única sensación que yo diría que hemos tenido es con las preguntas de niños mexicanos. Y la manera de describirlo sería como que tienen una sensación muy fuerte o sólida de la muerte como lugar al que se va, ¿no? Como si fuera, no sé, una manera mucho más como si estuvieras viajando a X sitio, ¿no? Más espacial, ¿no? Sí, exacto. Pero no diría que en otras, no diría que hayamos dicho, oh, mira, qué diferencia hay. No particularmente, la verdad es que se comparten mucho, yo creo que las preguntas sobre la muerte. La 33 era esa de por qué cuando un animal está enfermo le dan una inyección para que se muera, pero a una persona no. Sí, y luego mencionabas también, tú antes, Marta, pues también algunos de esos ejemplos, como mira, que te preocupe tus buenas acciones o no. Esto es como, habla con tu familia, 26, y si me muero, ¿qué será de mi consola? Esa es mi favorita. Como, pues eso. Lo que más me preocupa en este momento. O sea, que no la toque mi hermano, que siempre me está haciendo la puñeta. Bueno, luego también está la franja de edad, es de 5 a 15 años, los niños con los que habéis trabajado, niños y niñas. ¿Habéis notado diferente relación o algún tipo de evolución con el paso de los años? No sé si cambian nuestras dudas, a lo mejor lo de la consola es más de 15, no sé. Algunas se solapan y algunas sorprende que las haya hecho un niño de 5, por ejemplo. ¿Pero de 5 han hecho eso? Sí. Lo que sí hay es cierta, por ejemplo, cuando son muy pequeñitos suelen interesarse mucho por los procesos físicos. O sea, por ejemplo, cómo se va la piel, ¿no? Que es como cómo se convierte el cuerpo en un esqueleto. Es de una niña de 5 años. Y hay muchas preguntas que se centran en la posibilidad misma de que se esfume un cuerpo, ¿no? Sí, un poco. Sí. Y en los procesos físicos. Y a medida que van creciendo, pues hay más, por ejemplo, con 8 o 9 años hay inquietudes de mucho de cómo se sentirá estar muerto, de si tienen sentimientos o no, de si nos verán o no. Hay una especie de relación extraña con esa cosa de tu abuelo te está mirando, ¿no? Y hay algo de, pero me está mirando a todas horas. O sea, incluso cuando hago cosas que no debo hacer. Claro. Como se supone que es reconfortante, pero también asusta un poco, ¿no? Que te estén vigilando, ¿no? Sí. Y hay esas preocupaciones. Y luego ya cuando nos metemos en más adolescencia, pues hay unas preocupaciones un poco, salen unas preocupaciones un poco más existenciales, ¿no? Un poco como la que leía Marta antes, ¿no? Una de mis favoritas, de todas formas, que no se incluyó en el libro final, es ¿cuántas veces me puedo portar mal antes de ir al infierno, ¿no? O sea, ¿cuántas veces me quedan, no? Y hay una muy buena también, bueno, que tiene su trama, sí que está respondida si te puedes morir de risa, por ejemplo, pero hay una que no está, pero que vendría a ser lo mismo, que es si te puedes morir hablando. Y me parece muy inteligente porque, claro, a lo mejor tú piensas, la chavala dirá, bueno, pues si me veo yo ahí como que estoy en un accidente o lo que sea, o que me encuentro mal, me pongo a hablar todo el rato, no me puedo morir, ¿no? Mientras hablo, no te duermas. Claro, no te duermas. Ya. No te duermas, ¿no? Sí. Bueno, así es la muerte. Inaugura la colección Wonder Ponder Lab, que no solo formaréis vosotras, porque son los participantes de esos talleres los que contribuirán, como en este caso, a la escritura. ¿Tenéis ya próximo objetivo, próximo tema? Pues mira, este nos ha dejado tan exhausta. Normal. Y además tenemos un pequeño problema en Wonder Ponder en general, que tenemos casi más colecciones que títulos. Tenemos que empezar a alimentar las colecciones. Así que los siguientes vamos a alimentar algunas de las colecciones, porque además estos libros tardan mucho en hacerse. ¿Y estáis con talleres estos días? Bueno, de hecho estamos haciendo una serie de talleres en espacio abierto en la Quinta de los Molinos, de hecho de misterios mortales, donde seguimos investigando sobre la muerte y generando preguntas sobre la muerte.
Y bueno, tenemos muchos proyectos en marcha, pero ahora mismo no sabemos cuál va a ser el siguiente. Estamos un Por poco ahora, talleres en Madrid, sí, muy bien. Necesitáis muchas vidas ya en vida para dar Exacto. salida a todos. Bueno, pues este libro lo han hecho Ellen Daci, nuestra invitada, y Ana Juan Cantabella, con las ilustraciones de Andrea Antinori, y se encuentra editado por Wonder Ponder. Ha sido un placer hablar contigo. igualmente. Muchas Y gracias, hasta la Elena. próxima. Gracias. Chao. Adiós.